Bueno, como sabemos, el IMASEC de diciembre arrojó una variación anual de menos 1%, cifra que estuvo bastante menos negativa que lo que estaba previsto por el mercado, que tenía estimaciones de caída del orden del 2,5%. Esto en buena medida se explica porque en lugar de tener una variación negativa del mes respecto del mes anterior, tuvo una variación positiva de 0,4%. De manera que en términos de lo que normalmente los economistas llaman velocidad, es decir, la variación mes a mes, hubo una mejora en este último mes del año, que con esto se configura un cuarto trimestre que también tuvo una variación positiva respecto del trimestre anterior. Y con ello entonces el crecimiento para el año va a estar claramente por encima del 2,5% para el PIB total y por encima del 3,5% para el PIB no minero. Las cifras definitivas de actividad del año, por cierto, las entrega el Banco Central en las cuentas trimestrales, que se van a publicar un poco más adelante, así que por el momento estos cálculos trimestrales y anuales son solo tentativos, simplemente por la vía de sumar el IMASEC a los datos con los cuales ya contábamos. Llama la atención en las cifras de diciembre algunas cosas. Primero, que prácticamente todos los sectores tuvieron crecimiento respecto del mes anterior desestacionalizado, ¿no? Es decir, hubo una mejora generalizada a través de todos los sectores. Uno puede tener explicaciones distintas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la industria, hubo varios, en los meses anteriores se habían visto afectados, reducida la actividad por de operaciones de mantenimiento. Esos mantenimientos terminaron, por lo tanto la producción se recuperó. En el caso del comercio, aparentemente tenemos un crecimiento importante del comercio al por mayor, lo cual es también positivo porque está más vinculado a la inversión. Probablemente también tenemos cifras positivas en el sector de la construcción derivado de la aceleración de la inversión pública durante los últimos meses del año. Esto nos vincula a las cifras fiscales que se dieron hace un par de días atrás, donde cierto lo que aparece es que mientras el gasto corriente del sector público tuvo una caída de 26%, el gasto de capital tuvo un crecimiento de prácticamente de 5%, y que se concentró en los últimos meses del año. Entonces, con esto, ¿qué es lo que esto nos está indicando? Una economía que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso también se ha visto reflejado en las cifras de empleo. El año, ¿cierto?, creció cerró con la encuesta de octubre-diciembre del INE, con un crecimiento del empleo asalariado de 300.000 ocupaciones. Por ahí se ha destacado, ¿cierto?, el aumento del número de desocupados. El número de ocupados creció cerca de 260.000 y el número de ocupados asalariados creció aún más. Lo cual nuevamente, ¿cierto?, nos da cuenta de una economía que ha sido capaz de ajustarse, pero con un daño mucho más limitado sobre el empleo. Por otro lado, ¿cierto?, ha cooperado a esto, esto se ha dado en conjunto con una mejora importante de las cifras fiscales, con una normalización de la gestión financiera respecto a lo que fueron los 2 años anteriores, y teniendo el primer año con superávit después de 10 años seguidos de déficit. Primer año en que vamos a tener, prácticamente no vamos a tener crecimiento de la deuda pública. Todo eso está reflejando también indicadores de riesgo. El dólar, como sabemos, está ya está levemente por debajo de los 800 pesos. Entonces creo que es interesante en el balance, y me falta un dato que es bien importante, que es que las expectativas de los consumidores también han ido mejorando. Las últimas 3 encuestas que hemos visto, la encuesta Ipsos,
que es sobre el sentimiento de los consumidores, y encuestas de opinión que hacen preguntas sobre economía, también muestran algunas mejoras en el margen, en las expectativas de los consumidores. Por supuesto, todavía en el nivel todavía son negativas, pero van mostrando ya alguna mejoría. Entonces, esto lo que nos indica es que estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a lucas quedó atrás. Los grandes riesgos fiscales, ¿cierto? El que el gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y ¿cierto? a sacrificar la disciplina fiscal, no se dio, al contrario. Y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses y por lo tanto quienes hayan estado demorando por razones comprensibles, decisiones de inversión, decisiones de contratación, decisiones de emprendimiento, creo que es un buen momento para reevaluar esas decisiones y posiblemente ¿cierto? Dar los pasos necesarios para desarrollar un proyecto, ampliar la producción, desarrollar un proyecto de inversión, etc. Perdamos el miedo porque los escenarios catastrofistas que se anticiparon no han ocurrido y no van a ocurrir en los próximos meses. Durante este año 2023, ya a contar del segundo trimestre, vamos a ver un repunte de la actividad trimestre a trimestre. Vamos a ver la inflación por debajo del 10% y muy probablemente también vamos a ver algún progreso adicional en términos de reducción de la incertidumbre en la economía. Sí, a ver, si uno se guiara por las definiciones más simplistas que se hacen de recesión, es decir, 2 trimestres con variaciones negativas, trimestre a trimestre, esa recesión ya ocurrió entre el segundo y el tercer trimestre del 2022. Fueron 2 trimestres con variaciones de actividad negativa respecto al trimestre anterior. El cuarto trimestre ya tuvo una variación positiva. Por lo tanto, eso no quiere decir, por supuesto, que la economía no tenga algún espacio para mejorar, por supuesto, ¿no? Y probablemente vamos a tener un primer trimestre del 2023 con variaciones negativas respecto al anterior. Pero en la idea de, o por lo menos mirado desde esa perspectiva más simplista, 2 trimestres con variaciones negativas, eso ya ocurre, ya está detrás de nosotros y no delante de nosotros. Por supuesto, tiene toda la razón, o sea, la inflación lo que más ha preocupado a la ciudadanía durante este tiempo y con mucha razón. Hace muchos años que no veíamos cifras de inflación de estas magnitudes. Y eso le golpea a todos los hogares, ¿no? Especialmente doloroso ha sido, ¿cierto?, el crecimiento de los precios de los alimentos, y por lo tanto eso es algo que todavía, ¿cierto?, tenemos que seguir monitoreando. Ahora, las proyecciones que hay para la inflación es que la inflación va a seguir descendiendo durante los próximos meses, mes a mes. Como decía, probablemente en abril o mayo ya vamos a tener inflación por debajo del 10%, y de acuerdo a las proyecciones, por lo menos las del Banco Central en el último IPOM, deberíamos tener la inflación bajo 5% al final del año. Ahora, por supuesto, es el Banco Central en el IPOM que viene, el IPOM de marzo, ¿cierto?, el que tendrá que evaluar, ¿cierto?, si la trayectoria de inflación va a permitir converger a la meta de 3% en el horizonte de 24 meses. Eso le permitirá calibrar, ¿cierto?, sus decisiones de política monetaria. Pero me parece que la dirección de la inflación está bastante clara. No solamente porque, ¿cierto?, del lado de la demanda el consumo se ha ido ajustando, sino que también porque hay otros determinantes de la inflación que también están operando a la baja. Entre ellos, por supuesto, está el tipo de cambio, están los precios internacionales de los alimentos,
y los precios, bueno, con cierta volatilidad, los precios también de los combustibles. Creo que probablemente en algunas de estas mediciones de expectativas de los consumidores, posiblemente parte de esta mejora que ellos anticipan respecto de su propia situación en la encuesta de criterios, probablemente tenga que ver con lo que ha ido ocurriendo con algunos precios más emblemáticos, especialmente los precios de los combustibles, dado que el precio de la benzina ya acumuló una baja de 100 pesos respecto de su punto más alto. Lo que deberíamos esperar en ese sentido es que, dado que los precios internacionales de los alimentos, especialmente de los aceites y del trigo, han estado bajando durante varios meses, y ahora a esto se suma, ¿cierto?, la baja del dólar, deberíamos empezar a ver bajas de los precios de los alimentos asociados a estos insumos durante los próximos meses. Deberíamos empezar a ver ya bajas de precios de aceite, bajas de precios posiblemente de los productos que se producen con trigo, harina, el pan. Así que eso es algo que tenemos que ir monitoreando, y nosotros como Ministerio de Hacienda lo vamos a estar siguiendo bien de cerca. Sí, bueno, en estas cosas siempre hay que ser claro de que ¿cierto? Cuando uno ve mejoras, son mejoras en el margen, pero el nivel donde está puede no ser el nivel deseable. La economía internacional está todavía débil y va a seguir débil durante un tiempo. Lo que sí ha ocurrido es que los riesgos de empeoramiento se han reducido en buena medida, ¿cierto?, por la mayor flexibilidad de China en el manejo de la pandemia. También en el caso de Europa, donde se preveía un invierno más complejo, al final en Europa no llegaron a haber tantas limitaciones por el lado de los combustibles, que era una preocupación. Y Estados Unidos, si va a tener finalmente, si se va a ratificar una recesión, probablemente va a ser más corta de lo previsto. Pero eso todavía es una economía débil a nivel internacional, todavía significa condiciones financieras más adversas de lo que acostumbramos ver en el pasado, porque, ¿cierto?, hay tasas de interés más altas, producto de la acción de los bancos centrales para frenar la inflación. Cuando tengamos las cifras de cuentas nacionales al cuarto trimestre, vamos a poder tener un juicio más claro. Pero sí, lo que ya veíamos con el tercer trimestre es que la inversión había tenido un mejor desempeño de lo que se había anticipado, y el consumo estaba siguiendo el ajuste que debía tener. Pero, repito, tenemos que esperar a ver las cifras del cuarto trimestre, porque esas no solamente son las cifras revisadas, actualizadas, sino que además traen separado todo el lado de la demanda, porque el IMASEC solo mira el lado de la oferta, mira los sectores económicos. Normalmente, ¿cierto?, cuando se produce una sorpresa restrictiva por el lado de la política monetaria en Estados Unidos, normalmente eso tiende a aumentar el valor del dólar a nivel internacional, y eso por supuesto también incide sobre el tipo de cambio en Chile, y al revés cuando ¿cierto?, hay sorpresas en el sentido de una política monetaria menos estricta, o a la cual se empieza a ver el final del camino. La verdad es que bueno, ya veremos lo que ocurre, pero hay que tomar en cuenta de que lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en Chile, por supuesto, ha tenido un componente importante que tiene que ver con la evolución del dólar a nivel global, pero también ha estado incidido por el comportamiento del precio del cobre y por ciertos cambios en los niveles de incertidumbre en Chile. A eso se agrega, ¿cierto?, lo que usted menciona sobre la venta de dólares por parte del fisco. Nosotros hemos señalado en otras oportunidades que la venta de dólares por el fisco es simplemente el resultado de cómo se van satisfaciendo las necesidades de caja del gobierno, porque el gobierno es superavitario en moneda extranjera, o sea, tiene más ingresos que gastos en moneda extranjera, y por lo tanto hay parte de los gastos en moneda nacional que tiene que financiarlos vendiendo los dólares que tienen exceso por el otro lado. Y normalmente la primera parte del año, por lo menos hasta la operación renta, es una etapa deficitaria en términos de caja.
Como nosotros teníamos caja acumulada en dólares, entonces, bueno, eso se va convirtiendo a pesos y a eso corresponde el anuncio que se hizo ahora, que es parte, digamos, de la política de transparencia, que es anunciar cuándo van a haber estas operaciones de cambio y hacerlas de la manera más predecible posible para que no afecte tanto el comportamiento del mercado o para que quienes analizan el mercado sepan cuánto puede estar impactando esas operaciones de cambio del mismo. Bueno, en el 2023 vamos a tener mucha actividad legislativa como Ministerio de Hacienda. En este momento tenemos, me parece que 10 proyectos de ley en el Congreso. Hay 2 de ellos que tienen que ver con la reforma tributaria, que son, ¿cierto?, la reforma que está en la Cámara de Diputados y el proyecto de royalty. A eso se va a agregar un proyecto sobre impuestos verdes y otro sobre impuestos saludables, que forma parte que completa el paquete de la reforma tributaria en lo que hemos llamado impuestos correctivos. El proyecto de impuestos verdes se va a presentar probablemente a fines de marzo. Mientras tanto, vamos a tener la votación de la reforma tributaria de renta en la sala de la Cámara de Diputados con la vuelta del receso legislativo en la primera semana legislativa de marzo, y de ahí va a pasar al Senado, donde se va a encontrar en la Comisión de Hacienda del Senado con el royalty minero. Entonces la Comisión de Hacienda del Senado va a tener la oportunidad de mirar, digamos, 4/5 partes de la reforma tributaria en su conjunto. Aparte de estos temas, esperamos que también puedan avanzar proyectos en materia financiera que ya los hemos presentado, como es el proyecto sobre resiliencia de infraestructuras financieras, que se presentó hace varios meses, pero que hasta el momento no había podido avanzar en la Cámara de Diputados porque estaba discutiendo la reforma tributaria. Así que vamos a tener bastante actividad legislativa. Van a haber proyectos también que se van a derivar de la agenda de la agenda sobre productividad que se informó la semana pasada. Así que vamos a estar bien activos en iniciativas que tienen que ver con cambios más estructurales, es cierto, que forman parte de la agenda de gobierno, así como reformas que a lo que apuntan es a elevar nuestro potencial de crecimiento futuro.